desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. Continuando con el ciclo de conferencias presentadas por el Servicio de Alergia, Asma e Inmunología, el día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Claudia Rentería Valdivieso, médico especialista en inmunología clínica, que elabora en nuestra institución. Ella tratará el tema manejo ambulatorio de alergia respiratoria. Queda con ustedes la doctora Rentería. Puede empezar, doctora. Bien, buenas tardes. Nuevamente disculpen por la demora. Son imprevistos que suceden. Voy a empezar a compartir las diapositivas. Bien, entonces el tema de hoy es manejo ambulatorio de alergia respiratoria. Entonces, una de las principales alergias respiratorias que podemos hacer frente en la consulta externa es la rinitis alérgica, ¿no? Entonces, la rinitis alérgica tiene muchos mecanismos. Aparentemente es un mecanismo puramente alérgico, pero no. Incluso siendo puramente alérgico, tiene también mecanismos anatómicos, tiene mecanismos de hipersensibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos mecanismos de la rinitis alérgica, que es básicamente cuando la IgE tiene contacto con un antígeno. Por ejemplo, los antígenos más frecuentes son epitelios de mascotas, como perro, como gatito. Tenemos también ácaros del polvo de caza. Tenemos pólenes, no es tan frecuente en Perú, pero es muy frecuente en otros países, la rinitis alérgica debido a polen. Entonces, cuando la IgE específica tiene contacto con estos alergenos respiratorios, pues se une a estos y este complejo, estas dos IgEs más este antígeno, este alergeno, activan a la célula mastocito, y este mastocito libera histamina. Esta histamina tiene múltiples mecanismos de activación, de secreción de mucito, etc. Primero activa nervios sensoriales, ¿no? Que a su vez activa centros del estornudo. Entonces, vamos a tener este síntoma, que es muy frecuente, los estornudos en salvas, ¿no? En estos pacientes con rinitis alérgica. Este nervio sensorial también va a estimular al centro de secreción, que son las glándulas, que se van a generar pues todo lo que es la rinorrea. Y tenemos una rinorrea cristalina, ¿no? En estos pacientes de hialoidea. También vamos a activar lo que son los vasos sanguíneos y finalmente generando lo que son la vasodilatación, asimismo la congestión y el edema y el exudado, ¿no? Y este es el signo característico del bloqueo nasal, la congestión nasal. El pacientito nos dice, tengo la obstrucción, generalmente es en balanza, es decir, primero se me obstruye una fosa nasal, después la otra. Ambas se obstruyen, pero pueden ser al mismo tiempo como progresivamente, ¿no? Primero una, después la otra. Cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen solamente una fosa nasal obstruida, hay que sospechar un problema más anatómico que de rinitis alérgica, ¿no? También, por ejemplo, cuando los pacientes tienen pérdida de olfato persistente, a pesar del tratamiento, también hay que sospechar en algo más anatómico, por ejemplo, un pólipo nasal. Muy bien, entonces, asimismo, pues tenemos una serie de factores inflamatorios, tanto celulares como los linfocitos TH2, que son los linfocitos, es una polarización de los linfocitos hacia un espectro alérgico, ¿ok? Es decir, ya producción de anticuerpos, ¿verdad? Y también liberación de células inflamatorias mediante ciertas citoquinas y reclutación de factores inflamatorios, ¿no? Por ejemplo, una interleuquina muy característica de los pacientes con alergias son la interleuquina 4, 5, 13, 18, 33, ¿no? Eotaxina, que es la quimioquina, es el quimio atrayente de los eosinófilos, y de allí pues que tengamos en hisopados nasales o en la involución celular de la naricita, de la mucosa nasal,
observemos eosinófilos elevados, ¿verdad? Entonces, todo esto va a generar pues una infiltración de células inflamatorias, estas quimioquinas, los quimiotrayentes, y pues finalmente los eosinófilos, neutrófilos, basófilos, linfocitos van a ser liberados, ¿no? Liberados, y a su vez estos van a liberar pues citoquinas inflamatorias. Y esto es básicamente ya en la fase tardía, ¿no? Una fase más tardía en cual va a ser como un feedback, o va a ser como una retroalimentación al bloqueo nasal. Con el tratamiento esto debería mejorar. Recuerden que generalmente esto pasa en ambas fosas nasales. Entonces, la clasificación de la severidad de la rinitis alérgica en función a varios criterios. Uno de ellos, por ejemplo, en este caso, los síntomas. Vamos a tener estornudos paroxísticos, ¿no? Entonces, en un promedio, un número de episodios al día. Entonces, por ejemplo, la severidad, ¿no? En función a la severidad tenemos severa más de 21 veces. ¿Qué tanto estornuda nuestro paciente? Entonces, si es más de 21 veces, es 4 procesos de severidad, de 20 a 11. Esto para darnos una idea, ¿no? En realidad, cuando estamos evaluando al paciente, si bien el paciente nos puede dar un aproximado, podemos, en función a ello, en función al número de estornudos al día, evaluar la severidad, ¿no? Ahora, la rinorrea también es un síntoma que debe ser evaluado. El número de episodios de bloqueo nasal al día, ¿no? El bloqueo nasal como tal, porque el bloqueo nasal es asociado no a rinorrea que se observe, ¿no? Y el bloqueo nasal sin observación de rinorrea, hay que ver, esto es un signo muy importante, ¿no? Es muy, muy importante, porque de allí vamos a observar que el paciente puede hacer una respiración bucal durante la noche, apneas obstructivas, ¿no? Durante la nochecita. Entonces esto tenemos que tratarlo para que el paciente pueda tener una buena respiración durante la noche. Entonces, por ejemplo, hay pacientes completamente obstruidos todo el día, ¿no? Un bloqueo prolongado, bloqueo ocasional, ¿no? Bloqueo sin respiración oral. Y bueno, entonces es muy importante este síntoma. Importante evaluar el bloqueo nasal. ¿Por qué? Porque los pequeñitos todavía están en crecimiento, necesitan tener una vía aérea permeable para poder desarrollarse. Y bueno, finalmente tenemos siempre que evaluar la calidad de vida. Rinitis alérgica es una patología, es una entidad que genera mucha alteración en la calidad de vida del paciente, ¿no? Cuando no duermen por la nochecita, por la mañana están con las molestias, no pueden estudiar, entonces imposibilitan algunas cosas, a veces generan dolor, molestia. Entonces eso también es importante para evaluar al paciente. Entonces, en función a este último criterio, hay un cuestionario que lo propone la guía japonesa del 2017 de rinitis alérgica. Entonces es importante evaluar o no, primero los exacerbantes, ¿no? Después también hay que evaluar los síntomas, después la calidad de vida en función al paciente. Entonces, este es un cuestionario que se hace directamente al paciente, porque es el niño el que nos va a decir, claro, si es que se puede mencionar, sino el papá, el que nos va a decir la magnitud de la molestia que tiene. Entonces, ¿a qué va dirigido el tratamiento? El tratamiento va dirigido al tipo de enfermedad, a la severidad y a la afectación de la calidad de vida. Entonces es importante, una vez que nosotros catalogamos esta rinitis crónica como rinitis alérgica, evaluar el exacerbante, el agente causante de esta rinitis. Entonces es importante saber que en frecuencia se han hecho estudios en Latinoamérica y también se han hecho estudios en Perú. La frecuencia de los alergenos que más afectan a los pacientes con rinitis alérgica son primero el ácaro de polvo de casa, después por mucha distancia lo que son los epitelios de mascotas, y finalmente, bueno, entre pólenes, hongos y otros, ¿no?
Entonces, el dormitorio tiene que cambiar en estos pacientes en función al tipo de agente causante. Por ejemplo, los pacientitos que tienen alergia a los ácaros del polvo de casa, hay que hacer el cambio de las sábanas y los fondos de las almohadas por lo menos 2 veces por semana, lavar con agua caliente. Tenemos que, en caso haya sol, en una época de verano, tenemos que poner la sábana al sol. Hay que cambiar el colchón cada 3 años o en su defecto poder pues, usar plástico o vinilo cobertor, aunque esto generalmente puede generar molestia en el paciente. No peluches, no papeles bordados, no alfombras, no cortinas, no acumular cosas. Todo lo que genere polvo va a tener ácaro de polvo de casa. Nada de mascotas en dormitorio. ¿Por qué si el paciente es alérgico al polvo de casa? Porque las mascotas también tienen sus propios ácaros. Entonces cargan allí a sus ácaros y de paso pues estos ácaros se van a alimentar del epitelio de las mascotas. Entonces los ácaros están allí proliferando. ¿Por qué? Porque tienen alimento y una guarida donde estar, ¿no? Exponer el colchón y las almohadas al sol. Los rayos solares son totalmente tóxicos para los ácaros del polvo de casa. Y puede usar una acaricida. De hecho, se recomienda usar una acaricida, pero evitar el contacto directo con el paciente. ¿Por qué? Porque es irritante. Recordemos que la mucosa nasal de nuestro paciente es una mucosa nasal inflamada, entonces tenemos que evitarla. La vestimenta, nada de vestimentas con muchas texturas, lanas que pueden esconder a causa del polvo de casa. La alimentación hay que evitar comida chatarra. Ya se han hecho estudios en los cuales se determina que la comida chatarra exacerba rinitis alérgica, urticaria crónica, exacerba también dermatitis atópica. Entonces, en estos pacientes con rinitis alérgica hay que evitar lo que es la comida chatarra. Y la limpieza de casa en general, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el agente causante es una mascota? Recordemos que hay muchas, así como nosotros los seres humanos tenemos muchas proteínas en nuestro cuerpo, millones de proteínas en nuestro cuerpo, también los animales tienen muchas proteínas. Son las proteínas las que generalmente llegan a generar lo que es la alergia. Entonces, en las mascotitas, las principales proteínas que generan la alergia respiratoria están en el epitelio. Entonces, ¿cuál es lo característico del epitelio? Que se regenera. Entonces, las mascotas van a tener esta renovación celular del epitelio y van a, por lo tanto, a dejar células epiteliales en la casa. Entonces, no solamente es el contacto con la mascota, sino la limpieza también que tenemos que tener en la casa. Y además, se demora aproximadamente 2 meses después de que la mascota no se encuentra en la casa para terminar de tener contacto con el epitelio de la mascota. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el epitelio de mascotas, o también llamada caspa de animales, adhiere pues a los muebles, a las paredes, y va a ser transferida a otras casas también, eso hay que tener en cuenta. El paciente puede decir, doctora, pero yo no tengo mascotas en mi casa, me ha salido positivo al epitelio de gato, pero yo no tengo gato en mi casa y mi paciente no mejora. Pero su vecino o el vecino de los pisos superiores tiene gato. Entonces, hay que tener en cuenta que este contacto indirecto puede llegar también a generar exacerbaciones de rinitis alérgica o alergias respiratorias. Ahora, el lavado del perrito o del gatito se va a hacer 2 veces por semana y limpiar pues con un paño húmedo o toalla de manito lo que es el piso, ¿no? Y de preferencia cuando vamos a peinarlos o retirar los excesos del pelo, hay que hacerlo afuera, ¿no? En la calle. Bien, entonces, eso es con respecto a los exacerbantes, ¿no? Recordemos que no estamos hablando de una rinitis crónica, no alérgica, estamos hablando de una rinitis alérgica, entonces la evitación del factor exacerbante, la evitación del factor alergénico es vital. Entonces, hay algunos casos en los cuales es complicado de evitar el contacto, por ejemplo, con la cara de polvo de casa. Es un poco complicado de evitar el contacto al 100%. En ese caso, pues ya se podrían plantear otro tipo de terapias, así el paciente no mejora. Pero
es vital, de primera mano, evitar el contacto con el agente alergénico. Después también tenemos ya la terapia farmacológica, ¿no? Que nos van a ayudar a mejorar los síntomas, y básicamente a eso va enfocada la terapia farmacológica. Entonces tenemos los estabilizadores de las células mastocíticas, es decir, los mastocitos, y tenemos el cromoglicato, tenemos también el otro estabilizador de las células mastocíticas son, por ejemplo, el montelukast, ¿no? O sea, los antileucotrienos. También tenemos al ketotifeno, que es un también estabilizador de la membrana celular del mastocito. Después también tenemos antagonistas del receptor mediadores químicos, ¿no? Bueno, tenemos los antihistamínicos, que es conocido con la clofenamina, ¿no? La primera generación, la segunda generación ketotifeno, acelastina, ¿no? Que también se puede, la acelastina, por ejemplo, y también se usa bastante en lo que son los sprays nasales, ¿no? Tanto como vía oral como los sprays nasales como vía tópica. Ketotifeno también se usa vía oral y vía tópica. Por ejemplo, hay ketotifeno vía oral con tabletitas, jarabe, pero también hay ketotiferos en gotas, termológicas, ¿no? Después también tenemos, por ejemplo, y otros más conocidos, ¿no? La sulfedrina, la fexofenadina, la loratadina. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de hablar de antihistamínicos de primera generación en pacientes con enfermedades respiratorias? Paciente que tiene rinitis alérgica, yo puedo indicar clofenamina, sí, bueno, no es de primera mano es lo que puedo indicar, pero sí se puede indicar. Pero ¿en quiénes están contraindicados? En pacientes que tienen broncoespasmos de repetición. ¿Por qué? Por su efecto anticolinérgico. Entonces, ustedes tienen un pacientito con asma bronquial o que se están sospechando en asma bronquial y tienen además un origen alérgico o algún tipo de compromiso alérgico, hay que evitar usar los antihistamínicos de primera generación por su efecto anticolinérgico. De preferencia serían los de última generación, ¿no? Después, los antagonistas de los receptores de leucotrienos, también hemos visto que si bien el Pralucas, el Montelukast, son importantes para, como antagonistas de receptores de leucotrienos, también pueden llegar a tener la función del número 1, que son los estabilizadores de la membrana del mastocito. Importancia en estos antileucotrienos es que estos pueden, son, según la guía japonesa, y también hay varios estudios, pueden llegar a mejorar el bloqueo nasal. Entonces, ¿quiénes pueden usar? Aquellos pacientes que constantemente están con el bloqueo nasal, y esto altera la calidad de vida, ¿no? No hay ninguna contraindicación con lo que es broncoespasmo, todo lo contrario, está también indicado en pacientes con broncoespasmo exacerbado por ejercicio, entonces va muy bien. Bueno, hay algunos estudios que mencionan alguna asociación con depresión, ¿no? Con irritabilidad. Eso tenemos que conversarlo hasta con el padre, tenemos que explicarle, y el paciente pues hay que seguirlo monitorizando, ¿no? Hay estudios con mucha rigurosidad científica, que nos digan a ciencia cierta, pero hay algún tipo de estudio, ¿no? que asocia a ese síntoma. Bueno, después tenemos otros, por ejemplo, los esteroides, ¿no? Que son los esteroides nasales, que son para pacientes también con bloqueo nasal, y la medicación oral con corticoides, que en realidad tendría que tener ciertos criterios para poder pensar en esto, ¿no? Entonces, el enfoque es multidisciplinario, ¿no? Inmunólogo, alergólogo es una de las partes que tiene que evaluar a un paciente con alergia respiratoria. Es muy importante que lo evalúe un otorrino, laringólogo, que lo evalúe también un neumólogo, y que asimismo nos ayude de base el pediatra, ¿no? Entonces es muy importante todas esas especialidades para poder evaluarlo. Bueno, entonces también es importante evaluar las comorbilidades, ¿ok? Por ejemplo, un paciente con rinitis alérgica, usualmente en la consulta no solamente vemos en la rinitis alérgica como tal, sino también lo vemos, puede tener hipertrofia de adenoides, puede tener sinusitis. Entonces es importante la
el enfoque multidisciplinario. ¿Ok? Por ejemplo, hay que evaluar en estos pacientes si es que tienen algún tipo de sensibilidad a los AINES, ¿no? Hay enfermedades alérgicas exacerbadas por AINES como diagnóstico diferencial, ¿no? Hay que evaluar si estos pacientes no mejoran, no mejora el olfato. También hay que evaluar si es que tienen pólipos nasales asociados, ¿no? Entonces hay varios tipos de rinitis crónicas. Por ejemplo, uno de las rinitis crónicas es la rinitis obstructiva, ¿no? Que es debido a una inflamación neurogénica. Y esto es generalmente en aquellos pacientes que consumen ceviche, ¿no? O ají. Y estos pacientes tienen pues como una respuesta neurogénica, tener pues un flujo nasal. Después también tenemos pacientes que tienen contacto con irritantes durante están trabajando o quizá acompañan a la mami al trabajo y tienen ese tipo de rinitis. Entonces es importante, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver un paciente que hizo una rinitis secundaria a contacto con químicos como formol, ¿no? De la mami que iba a un centro de una peluquería, entonces la mami trabajaba allí y llevaba a su hijito. Entonces, cada vez que tenía contacto con estos químicos, el paciente iniciaba un cuadro respiratorio de rinitis crónica. Después también tenemos la rinitis inducida por hormonas, que es por un imbalance neuronal. En este caso, pues, en los casos iniciales hay que evitar el agente irritante, principalmente. En este último, en rinitis inducida por hormonas, hay que usar corticoides nasales. Y la rinitis inducida por drogas también, ¿no? Por ejemplo, los descongestionantes, ¿no? Que es lo más clásico. Pacientes que usamos descongestionantes nasales de manera prolongada, estos hacen rinitis inducida por drogas, ¿no? Bastante frecuente. Entonces hay que tener también un uso adecuado de los tiempos en los cuales usamos nuestro descongestionante nasal, porque hacemos un efecto rebote. Después también tenemos rinitis idiopática, en las cuales es una inflamación neurogénica, no se llega a saber la causa. En estos pacientes también mejoran con corticoides nasales, con capsaicina nasal. Finalmente tenemos esta entidad, que es la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, que la he traído aquí porque es importante sospecharla, ¿no? Porque es cada vez más frecuente en niños. Y, por ejemplo, son aquellos pacientes que hacen pólipos nasales, que son los que les comentaba, que no mejoran el olfato a pesar del tratamiento, y que tienen también reacciones adversas a AINES, o sea, estos cuadros respiratorios que son seguidos de consumo de aire. Entonces el médico le da antiinflamatorios porque encuentra la gargantita inflamada, y los pacientes se exacerban, empeoran, ¿no? Empeora también el pólipo y finalmente hacen cuadros respiratorios crónicos. Entonces es importante evaluar la historia clínica, ¿no? Evaluar también tiene estos criterios, ¿no? Evaluar también la anosmia, que es esta pérdida del olfato que les mencionaba, es que tienen cuadros de broncoespasmo. Bueno, listo. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctora. Doctora, nos han llegado algunas preguntas que le voy a transmitir. Dice, ¿la rinitis alérgica puede ocasionar síndrome de apnea del sueño? Claro, hay justamente estudios actuales que están asociando rinitis alérgica con apneas del sueño, ¿no? Por este bloqueo nasal que mencionaba, generalmente en ambas fosas nasales. Lo más frecuente, hay que descartar igual en estos pacientes con rinitis alérgica, hipertrofia de adenoides, como una comorbilidad a la rinitis alérgica. Recordamos que la adenoides en un estado inflamado puede también aumentar la inflamación, aumentar su tamaño por la alergia. Entonces tenemos quizá también un tema primero anatómico
finalmente empeora como el tema de inflamación alérgica. Hay que descartar de todas maneras eso, pero si rinitis sola también puede, por la obstrucción nasal, bloqueo nasal en pacientes con rinitis alérgica severa, sí puede generar apneas del sueño, ¿no? Y esos tienen que ser estudiados también. Los niños pequeños con rinitis alérgica crónica pueden sufrir en el futuro de deformidades faciales. Esa es una buena pregunta, ¿no? Que tiene mucha relación con la primera. Por ejemplo, los pacientes que tienen apnea del sueño, o sea, pacientes que no solamente tengan apnea del sueño, porque hay todo un criterio para decir apnea del sueño, son los pacientes que tienen respiración bucal secundaria a una obstrucción nasal, ¿no? Es decir, respiran por la boquita para aumentar el diámetro de la orofaringe y respirar por allí, ya que la naricita está obstruida. Estos pacientes, los niños tienen pues unos huesitos bastante blandos y proclives a cambios, ¿no? Entonces, la boquita no está hecha para respirar, la boquita está hecha para comer. Entonces, cuando los niños respiran por allí, por la boquita, lo que se hace es un paladar ojival, lo que se hace es la mandíbula cambia conformacionalmente, de tal manera que comienza a respirar por allí de manera crónica. Entonces sí hay cambios a nivel facial secundarios a un bloqueo nasal que puede generar una respiración bucal, ¿no? Bien, doctora, por el chat nos llega una pregunta. ¿Por qué después debe ser, no? ¿Por qué después de haber recibido un buen tiempo tratamiento con ATB, luego de un tiempo se produce alergia a ellos? Bueno, eso es con respecto, entiendo que es una pregunta de reacción adversa a medicamentos. Parece antibiótico, debe ser, ya. Sí, antibióticos, ajá. Bueno, de todos, a ver, paciente que tiene una predisposición a ser enfermedad alérgica, tiene que tener primero un contacto con el alergeno, que puede ser un fármaco, ¿no? Puede ser un epitelio de gato, puede ser un ácaro polvo de casa. Tiene que tener un tiempo de contacto, ¿no? Un tiempo en donde la IgE va a ir reconociendo el alergeno y el linfocito va a iniciar pues todo este cambio conformacional de sus anticuerpos, que es la IgE. Entonces, en todo este tiempo de contacto, la IgE está comenzando a reconocer, la fase de reconocimiento del antígeno. Puede ser un fármaco, como les digo, puede ser un ácaro de polvo de casa, puede ser un epitelio. Entonces, esa es la fase de reconocimiento. Viene seguida de una fase en la cual ya la IgE ya reconoció el antígeno, y ya comienza la fase efectora, en la cual el paciente ya con una IgE que reconoce exactamente el fármaco, ya se une a este y activa el mastocito y hay toda una serie de síntomas, ¿no? Como ronchas, etc. Entonces hay primero, siempre tiene que haber primero una fase de reconocimiento y después ya una fase efectora. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, que dan antibióticos por tiempos, pueden ser cortos, pueden ser prolongados, depende del organismo, primero están reconociendo el fármaco y después están ya generando los síntomas. Esta IgE con esto que les mencionaba, la IgE ya que reconoce el antígeno, activa el mastocito y se dan los síntomas, ¿no? Bien, doctora. Doctora, no tenemos más preguntas. Muchas gracias por participar en las telecapacitaciones en bien del personal de salud y por ende de los niños. Felicitaciones por su excelente ponencia. Por favor, sus recomendaciones finales a los seguidores que se conectaron hoy. Bien, bueno, como siempre les menciono, el trabajo de la alergia, no solo con la dermatitis atópica que la vez pasada comentábamos, sino también con la rinitis alérgica, es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo que se tiene que trabajar con varias especialidades, pero también es un trabajo que tenemos que trabajar en conjunto con el padre, ¿no? Que es finalmente el que le tiene que hacer los lavados nasales, que tiene que hacerle, pues, darles medicamentos. Es una enfermedad un poquito tediosa que altera un poco la calidad de vida del paciente, pero hay que estar pues allí constantes con su tratamiento, ¿no? Bien, doctora. Gracias también a quienes se conectaron con nosotros. Continuaremos el día jueves a la 1 con otro tema de interés general.
Recuerden que todas las ponencias quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.